Bueno, seguimos en Noticias del Poder y estábamos hablando ya que en la presentación que lo que está pasando en la legislatura bonaerense está teniendo especial repercusión por la elección de las autoridades. Un tema que nosotros circunscribimos al oficialismo porque me parece que es donde se dio la conversación entre la presidenta y el gobernador y además que va a tener las autoridades más relevantes de la Cámara Baja de la Provincia de Buenos Aires y también lo que tiene que ver con el presupuesto. Por eso estamos ya en nuestros estudios con Ricardo Jano, gracias por el programa, diputado provincial por el radicalismo. Para empezar hablando sobre este tema, ¿de qué manera afecta al resto de los bloques esta discusión que ya es pública, que se está dando entre el oficialismo y que algunas cosas por ahí no son tan públicas? No sé si están manteniendo algunas reuniones en ese sentido. Bueno, nosotros estamos conversando con las autoridades actuales de la Cámara. De hecho, también nosotros mismos estamos en nuestra propia reorganización. Nosotros a partir de diciembre contamos con un bloque de 12 legisladores. La verdad es que esta indefinición en cuanto a las autoridades de la Cámara, de alguna manera traba todo el desenvolvimiento de las negociaciones. La Cámara de Diputados tiene una tradición de negociaciones que implican desde las vicepresidencias en orden, número de legisladores de cada bloque, que implica una representación en cada una de las comisiones. Ustedes saben que más allá de que hay 34 comisiones, hay 2 o 3 comisiones que son la vedette de las comisiones, es decir, por donde pasa la política y la gestión, que es la Comisión de Legislación, que actualmente preside la Unión Cívica Radical, Presupuesto y Constitucionales, y luego las comisiones vinculadas a ministerios. El hecho de que no se haya definido, como ocurre otras veces, con ¿Pero alguna... no es normal a esto del año o ya debería estar las nuevas autoridades más o menos perfilados? A ver, yo llevo 4 años, he sido reelecto, es cierto que siempre hay tironeos, la verdad que el poder tiene esta naturaleza, o sea, hay cuestiones donde se discute espacios y cuando se discuten espacios no necesariamente los tiempos que tiene quien tiene mayor porción de ese poder son los tiempos del resto de la legislatura. Pero tiene un grado de normalidad, pero me parece que tiene un poquito más de ebullición que otros años. Yo no me quiero poner en analista político, pero la lectura que uno a primera vista hace de toda esta cuestión es si efectivamente los legisladores van a actuar por su propia representación y legitimidad. Sí, con un cuerpo colegiado. Exactamente, o si van a responder a alguna de las 2 casas de gobierno o a las 2. La Casa de Gobierno de La Plata o la Casa Rosada. O sea, en esta cuestión, diputado, ¿usted considera que esto viene como a minar un poco o profanar, si se quiere, digamos, esa autonomía que se maneja dentro de la Cámara? Yo creo que desde que el kirchnerismo está en el poder hay un ejercicio muy fuerte de ese poder, es decir, que no reconoce ámbitos, por ejemplo, los ámbitos legislativos. Uno escucha, por ejemplo, que cuando se le ofreció el primer lugar a Julián Domínguez como diputado nacional, supuestamente, además, así se decía abiertamente, iba a ser quien presida la Cámara de Diputados. El tiempo dirá si es verdad o no. Lo mismo ocurre con Aníbal Fernández, quien supuestamente va a ser presidente provisional del Senado. Y me parece que en la legislatura provincial algo de eso hay. Creo que hay dentro del bloque oficialista distintas referencias. Y bueno, hay que ver si esas referencias se armonizan o si finalmente terminan. ¿Están consultando al radicalismo a ver qué hombres tienen mayor consenso o no? A ver, nosotros en eso tenemos una posición que hemos mantenido a lo largo de la historia. Nosotros no incidimos sobre las discusiones internas de quien gobierna, en este caso el Frente por la Victoria. Sería de muy mal gusto que el Frente nos ponga... No, pero sí van a tener que ver en la negociación general, digamos. Sí, bueno, sí, la negociación, sobre todo los espacios que le correspondan a nuestro partido, al resto de los partidos. En cuanto a nuestra representatividad, no queremos que sea mellada, digamos, 12 legisladores es el 15% de la Cámara, queremos esa representatividad. Lo que nosotros no creemos que sea posible es que haya distintas ofertas del oficialismo y pongan a la oposición exactamente como votando en una cuestión tal que candidato, decir, yo tengo el consenso de la oposición. Nosotros yo debo confesar, nosotros tenemos muy buena relación actual en la Cámara, desde hace 4 años, lo que la conduce su actual presidente Horacio González, con quien tenemos muy buena relación, una relación institucional excelente, no solo nosotros, sino toda la oposición. Pero esa definición no nos corresponde a nosotros, mucho más cuando uno lee que en el paquete está en discusión las vice, la presidencia de bloque. ¿Y esto puede de alguna manera
en esta semana, digamos, donde se estaría tratando el tema del presupuesto, perjudicar esa negociación presupuestaria o algo por el estilo? A ver, nosotros tenemos con respecto al presupuesto nuestra propia lógica y dinámica de funcionamiento, que no es la misma del Ejecutivo. Nosotros pretendemos que algunos temas que hemos solicitado se incorporen al presupuesto, se incorporen. Pretendemos que algunas variantes de la ley impositiva se dejen de lado, como por ejemplo el gravamen a la cooperativa, que desde nuestro punto de vista es un retroceso en términos jurídicos al movimiento cooperativo. Y la verdad es que no tenemos fecha tope. Nosotros no estamos obligados a votar el presupuesto el día 17. Tenemos un dossier de cuestiones. Si ese dossier se cumple, hemos sido... ¿El periodo de sesiones ordinarias hasta cuándo se extiende? Yo supongo que hasta el 10, o sea, todo indica que esta Cámara será la que vote el presupuesto. Sí. Pero no quedan muchas fechas más como para poder tratarlo. No, bueno, queda el 24 si fracasara el día 17. Lo que pasa es que en algún sentido nosotros no queremos quedar de alguna manera ninguneados por la discusión del oficialismo. Mantener esa discusión aparte, o sea, digamos, esa es una discusión que tiene que hacer el oficialismo. Si van a hacer del presupuesto de la provincia de Buenos Aires la cancha de la pelea entre kirchneristas, ciolistas, etcétera, claro, porque digámosle a la gente que se está hablando mucho que tal vez esta dificultad de la que estamos hablando para elegir autoridades dentro del oficialismo se use como prenda de negociación el tema del presupuesto, o que se trabe el presupuesto, o que finalmente no salga porque algunos legisladores se sientan molestos o no estén de acuerdo con cómo vienen avanzando las negociaciones, ¿no? Así es, nosotros tenemos en ese sentido una obligación, nosotros gobernamos una serie de municipios, nuestra actitud siempre ha sido acompañar, aunque sea en forma crítica, el presupuesto. Solamente votamos en los últimos años una vez en contra en general, que fue cuando los recursos del IPS se le quitó su autonomía y se los pasaron de alguna manera como subsistema de la administración de la provincia. La verdad, las cuestiones con la Unión Cívica Radical, lo que nosotros solicitamos, no son cuestiones que no se puedan atender. Pero obviamente queremos que sobre eso se ponga el foco. Claro. Digamos. 2 o 3 cuestiones puntuales que ustedes objetan o que pidieron, hicieron peticiones para que se corrijan del presupuesto. Bueno, ahí hay un fondo de 200 millones de pesos para los municipios. El tema que recién decía de la ley fiscal, la ley impositiva, perdón, con respecto a algunos gravámenes, entre ellos las cooperativas, otros consignatarios, concesionarios, que hay un gravamen desde nuestro punto de vista injusto de ingresos brutos. Obviamente tengo una tira así de reclamos para el desagregado de obras públicas, donde obviamente pretendemos que los municipios donde la Unión Cívica Radical es gobierno o va a ser gobierno a partir del 10 de diciembre tengan la consideración de la obra pública que nos permita no sentirnos discriminados. Esos son los temas centrales, digamos, esos son los temas centrales. Son temas de nuestra agenda en el presupuesto. Por otra parte, tenemos posición tomada, sabemos que la cuestión presupuestaria de la provincia es una copia año tras año, con un déficit de 10%, por lo menos, posiblemente más. Esta provincia, en los términos que lo plantea Scioli, que lo plantea Cristina Fernández de Kirchner, es una provincia inviable, que subsiste y sobrevive dando esta calidad de servicio, que no es buena, solamente cuando la nación quiere hacerla subsistir. Ahora, le quería consultar, ¿desde dónde piensa que el radicalismo va a emerger nuevamente? Porque ya estaba hablando de... No, digo, como una hipótesis, ¿no? Digamos, al menos. Digamos, ya transitada el periodo electoral, digamos, el radicalismo seguramente va a tratar de aglutinarse nuevamente, tratar de rearmar su fuerza política, como fuerza política, entendiendo al EUDESO como, quizás como un fracaso, ¿o no? ¿Cómo lo ve? A ver, es complejo. No voy a reunir ninguna parte de la pregunta. Yo creo que en términos electorales eso fue un fracaso. Creo que ese fracaso respondió más al propio Francisco de Narváez que a la Unión Cívica Radical. Si uno toma cualquier mes electoral de la provincia de Buenos Aires, los radicales todos votaron a Alfonsín y a de Narváez. Y en algunos casos votaron más a sus candidatos a intendentes o legisladores provinciales. Lo que no ocurrió es que la potencia que supuestamente agregaba el peronismo de Narváez se haya manifestado. La verdad es que de primaria a elección general, en lugar de subir, bajó un punto. Cosa que nosotros veníamos notando en el momento del propio armado de las listas, como muchos de los dirigentes que estaban con Francisco de Narváez se pasaban con Duhalde. Creo que fenómeno que está ocurriendo ahora mismo en la legislatura, donde se está desmembrando de alguna manera ese bloque. Visto con el diario del lunes, yo creo que fue un error. Fue un error.
yo debo decir, en honor a la verdad, y porque no me gusta ser hipócrita y mucho menos cínico, que yo estaba de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, con Francisco de Narváez. Con respecto al radicalismo, a ver, yo creo que la Unión Cívica Radical desde hace mucho tiempo viene llevando adelante políticas de subsistencia. Las políticas de subsistencia consistieron en hacer acuerdos con un sector no radical, con sectores filo radicales, pero tampoco de la Unión Cívica Radical, finalmente con de Narváez. Y me parece que nosotros debemos recomponer el partido en términos de debate de ideas. Creo que todavía estamos sacudidos por el fracaso del gobierno de la Rúa desde el año 2001. El radicalismo no ha generado un proceso de debate interno y me parece que estamos en algún punto debiéndole a la sociedad posiciones políticas sobre temas centrales que hacen a la vida de la cosa pública. Y creo que ese es nuestro desafío. Personalmente creo que tenemos que tomar identidad y además saber cuántos somos y cuánto valemos. Paralelamente a un proceso de debate partidario, de generación de propuestas partidarias, creo que tenemos que cruzar el desierto si es necesario y volver a ir con la lista 3 en el año 2013. Después veremos qué nos depara la política, si logramos coincidencias programáticas con otros sectores. Pero desde reafirmarse nuevamente desde la propia estructura partidaria. Exactamente, porque no solamente porque tenemos un comité en cada pueblo, que suele decirse casi como la única fortaleza de la Unión Cívica Radical. Este es un partido con 120 años de historia. Yo creo que tiene futuro. También creo que en gran medida depende de nosotros que hagamos ese futuro y que lo hagamos sin ningún tipo de especulación. Más o menos lo que dije. ¿Cuántos somos? ¿Qué decimos? Debatir claramente qué decimos para volver a hacer una alternativa a la sociedad. Una última pregunta de mi parte. ¿Cuándo se definirían las nuevas autoridades partidarias y qué piensa de este grupo de intendentes ganadores de la última elección que ahí salieron a mostrarse como una alternativa posible, ¿no?, para la conducción? A ver, yo creo que, en primer lugar, a mí no me gusta clasificar a los radicales entre ganadores y perdedores. Yo conozco triunfos con el 30% y derrotas con el 45%. Claro, es así. Y además la calidad de un radical no solamente está manifestada si ganó o perdió. Muchas veces tiene que ver con qué clase de peronismo tenía enfrente. O sea, es un sector de pensamiento radical que gobierna municipios, respetable. El oficialismo partidario es otro sector y hay muchos sectores. Yo creo que hay que buscar una síntesis, o sea... ¿Cuáles son los tiempos para dirimir esta cuestión? Bueno, el día 18 y 19, es decir, este fin de semana es la Convención Nacional. Allí tendremos alguna medida de lo que puede pasar. Todavía con el clima medio caliente, ¿no? Después de las elecciones. Pero en esa oportunidad yo creo que los radicales podemos darle dos mensajes a la sociedad. O debatimos de los temas políticos de la actualidad, por ejemplo, qué pasa con el dólar, si el modelo o supuesto modelo sigue o no sigue, cuál es el futuro de Argentina, qué pasa con los subsidios. O nos enredamos en la cuestión pase de facturas internas. Sí, o instrumental de cómo arreglamos la convención. La verdad es que a veces cuando los radicales nos preguntamos por qué la sociedad no nos entiende, deberíamos ver primero que a veces nosotros mismos no nos entendemos. Por lo tanto, me parece que un fuerte debate en la convención de cara a la sociedad, de qué opina el radicalismo sobre las cuestiones centrales que atraviesan hoy la política argentina, sería un buen comienzo, lo que no garantiza unanimidad. Muy bien, diputado Ricardo Jana, muchas gracias por estar en el programa. Realmente. Muchas gracias. Vamos a un corte y seguimos Noticia del Poder.